Bienvenidos a Viaje a un Reino. En este espacio caminamos capítulo por capítulo a través del Nuevo Testamento, escuchando la voz del Maestro como si resonara hoy, en nuestro tiempo, en nuestro corazón. Hoy entraremos en Mateo capítulo 9, un capítulo donde Jesús no solo habla, sino que actúa con poder, misericordia y autoridad divina. Veremos al paralítico levantarse, al recaudador transformarse, a los ciegos recibir vista, a la mujer que sufre ser restaurada, a una niña volver a la vida y a multitudes encontrando esperanza. Acompáñame en esta travesía espiritual mientras dejamos que cada escena, cada palabra y cada milagro revelen el corazón del reino. Este es tu viaje a un reino. Iniciemos. Este capítulo comienza con una de las escenas más poderosas y reveladoras del ministerio de Jesús. El amanecer se extendía suavemente sobre la región de Galilea, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados. Después de la intensidad del capítulo anterior, la tormenta calmada, la liberación en Gadara, la demostración de autoridad sobre el mundo espiritual, Jesús regresaba a su ciudad. La barca avanzaba sobre las aguas tranquilas, como si el mar recordara la voz que lo había silenciado. Cuando Jesús pisó tierra firme, la gente comenzó a reunirse. Algunos lo buscaban por esperanza, otros por curiosidad y otros porque su corazón había sido tocado de maneras que no podían entender. Su sola presencia parecía encender el ambiente con una paz indescriptible, una sensación de propósito profundo. En medio del murmullo, un grupo de hombres apareció entre la multitud cargando una camilla. Sobre ella, un paralítico, inmóvil, sin fuerza, con una mirada que revelaba años de impotencia, de dependencia, de dolor silencioso. No podía acercarse por sí mismo, pero alguien creyó por él, alguien lo llevó. Alguien lo cargó cuando él ya no podía cargar su vida. Los hombres que lo traían no buscaban reconocimiento, solo buscaban a Jesús. Los lugareños hicieron espacio. Un silencio reverente comenzó a ocupar el aire. Los ojos del maestro se encontraron con los ojos cansados del paralítico, y luego con la determinación firme de los amigos que lo habían traído. Mateo, testigo directo, dice que Jesús vio la fe de ellos. No su esfuerzo, no su idea, no su miedo, su fe. Entonces, Jesús habló con una ternura que parecía envolverlo todo. Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. La multitud quedó paralizada, no por la frase ten ánimo, sino por tus pecados te son perdonados. Aquello no era solo una sanidad física, era una sanidad del alma. Era algo que solo Dios podía declarar. Los escribas que estaban presentes, expertos en la ley, guardianes de la interpretación religiosa, comenzaron a murmurar en su corazón: «Este hombre blasfema». No lo dijeron en voz alta, pero Jesús conoció sus pensamientos como si hubieran sido gritados. Los miró con una serenidad que desarmaba cualquier pretensión. «¿Por qué piensan mal en sus corazones?», dijo. Nadie respondió. Jesús continuó. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? El silencio se volvió profundo, tenso, expectante. Toda la multitud, incluyendo a los escribas, sabía la respuesta. Ambas cosas eran imposibles para un ser humano, pero no para Dios. Entonces Jesús habló, no solo al paralítico, sino a todos los presentes, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se acercó un paso. Sus ojos encontraron al hombre en la camilla. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico parpadeó como si buscara confirmación. Luego intentó mover un dedo, y lo consiguió. Después movió la mano, y luego el brazo. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. El hombre, temblando, apoyó sus manos sobre la camilla y se incorporó. Sus piernas, que por años no le habían respondido, se fortalecieron. Se puso de pie. Por primera vez en mucho tiempo, vio al mundo no desde el suelo, sino desde la dignidad de quien puede sostenerse. La multitud estalló en alabanzas. Las manos se levantaron, las voces temblaban. Algunos lloraban, otros estaban en shock. Habían visto algo imposible. Mientras tanto, los escribas retrocedían, no con temor físico, sino espiritual. La autoridad de Jesús había expuesto la dureza de sus corazones.
El hombre tomó su camilla, el símbolo de su pasado, de su dolor, de su imposibilidad, y la cargó como un testimonio vivo de que la palabra del Maestro transforma lo que toca. Caminó entre la multitud, que se abría paso como si estuviera observando un milagro caminar frente a ellos. Jesús lo miró con la satisfacción de quien restaura no solo cuerpos, sino almas. Y así comenzó el capítulo 9, no con un milagro cualquiera, sino con uno que revelaba la esencia misma del Hijo de Dios. Solo Él puede sanar lo externo y lo interno. Solo Él puede perdonar. Solo Él puede levantar. Jesús continuó su camino, y a su paso el ambiente seguía vibrando. La gente comentaba, repetía las palabras del Maestro, trataba de comprender lo que había presenciado. No sabían que este día traería aún más revelaciones, más misericordia y más poder, porque Mateo 9 no es un capítulo de eventos aislados, es un retrato viviente del corazón del reino, uno de los momentos más significativos del ministerio de Jesús. La llamada de Mateo, el recaudador rechazado que terminaría escribiendo este mismo evangelio. Jesús continuó su camino a lo largo de Capernaum. A cada paso, la multitud crecía. Algunos lo seguían con hambre espiritual, otros con curiosidad, otros con corazones heridos en busca de una respuesta que nadie más había podido darles. El aire estaba lleno de murmullos acerca del paralítico que había caminado, de la autoridad con la que Jesús había hablado, de la posibilidad de que, quizá, el reino estuviera cerca. A unos metros, junto a un puesto de cobro romano, un hombre observaba desde la sombra. Su nombre era Mateo, también llamado Leví, un recaudador de impuestos. Los recaudadores no eran solo mal vistos, eran odiados, por muchos considerados traidores, judíos que trabajaban para Roma, cobrando impuestos excesivos, enriqueciéndose a costa de su propio pueblo. La gente pasaba frente a Mateo sin dirigirle la mirada. Algunos murmuraban insultos, otros fruncían el ceño. Para ellos, Mateo era un pecador sin remedio, pero Jesús lo vio de manera distinta. A medida que caminaba, su mirada se fijó en él, un solo instante, una sola mirada, pero una mirada que atravesaba más profundo que cualquier palabra humana. Jesús no vio un recaudador, no vio un traidor, no vio un pecador profesional. Jesús vio un corazón, uno cansado de la deuda interior, uno que había ganado mucho y perdido más, uno que necesitaba perdón tanto como necesitaba un propósito nuevo. La multitud esperaba que Jesús lo ignorara, o lo señalara, o lo denunciara, pero Jesús hizo lo contrario. Se acercó al puesto de cobro. Mateo, sorprendido, no apartó la mirada. Era como si supiera que ese momento cambiaría algo en él. Jesús pronunció 2 palabras que transformaron la historia. Sígueme. Solo eso, sin reproches, sin discursos, sin condiciones, sin recordar su pasado. Sígueme. Mateo no dijo nada. No pidió tiempo para pensarlo. No intentó negociar. Se levantó. Con una rapidez que sorprendió a todos, dejó las monedas, dejó los registros, dejó la mesa donde había construido su vida y siguió a Jesús. Ese paso, aparentemente sencillo, fue un terremoto espiritual. Un pecador público, un hombre despreciado, un símbolo de corrupción. Había sido llamado por el Hijo de Dios. La gente murmuraba de incredulidad. Los fariseos observaban desde lejos, con rostros tensos y ojos cargados de juicio. Horas más tarde, Jesús estaba en la casa de Mateo. Un banquete había comenzado. La mesa estaba llena de pecadores, cobradores de impuestos, gente marginada, aquellas personas que la sociedad evitaba. En esa mesa no había líderes religiosos, ni expertos en la ley, ni rostros respetables. Solo había personas quebradas, y el Maestro que las restauraba. La luz cálida de las lámparas iluminaba rostros llenos de esperanza. Risas tímidas comenzaban a surgir. Conversaciones sinceras llenaban el ambiente. Era como si, por primera vez, esas personas sintieran que pertenecían a algo, a alguien. Pero, afuera, los fariseos miraban con indignación. Sus cejas fruncidas eran tan visibles como sus corazones endurecidos. Uno de ellos preguntó a los discípulos, ¿por qué su maestro come con recaudadores y pecadores? La pregunta no era inocente,
era un ataque, una acusación disfrazada de interés. Jesús escuchó claramente. No dejó que sus discípulos cargaran la presión de responder. Él mismo salió al encuentro de esas voces. Los sanos no necesitan médico, dijo Jesús, sino los enfermos. Los fariseos se inquietaron. Jesús continuó con una voz firme, pero llena de compasión. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Sus palabras resonaron más allá de la casa de Mateo. Eran una declaración del corazón del reino, una invitación, un espejo. Jesús no estaba justificando el pecado. Estaba mostrando que su misión era rescatar corazones, no condenarlos. Que su reino se construye desde la misericordia, no desde el legalismo. Que Él busca lo que está perdido, lo que está roto, lo que fue rechazado. Dentro de la casa, Mateo observaba a Jesús, profundamente conmocionado. Sentía que su vida acababa de comenzar. Ya no cargaba culpas antiguas, ya no era esclavo del dinero. Ya no era el recaudador despreciado, ahora era un discípulo, un hijo, un seguidor del Mesías. La atmósfera de aquella cena se convirtió en símbolo eterno. Jesús come con pecadores porque vino a sanar pecadores. Jesús se sienta con los rechazados porque vino a darles un lugar en su mesa. Jesús llama a los que nadie llama y transforma a los que nadie cree transformables. Mientras la noche avanzaba, la casa irradiaba luz. Pero fuera, los fariseos permanecían en la oscuridad de sus corazones endurecidos. En ese contraste, el reino estaba revelándose. Jesús revela uno de los principios espirituales más importantes del reino: la renovación interna. La noche había terminado en la casa de Mateo, pero el mensaje de Jesús seguía ardiendo en los corazones. No era un mensaje de condenación, era un llamado. Un llamado a entrar en un reino que no excluye, sino que transforma. A la mañana siguiente, mientras Jesús caminaba de nuevo entre la gente de Capernaum, algunos discípulos de Juan el Bautista se acercaron. Sus rostros mostraban sinceridad, pero también confusión. Ellos ayunaban con frecuencia. Los fariseos también. Pero los discípulos de Jesús, no, aquello les parecía extraño. Entonces preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús los miró con comprensión. Sabía que su pregunta no nacía de maldad, sino de un anhelo de entender. Sabía también que lo que estaba por responder revelaría un misterio profundo del reino. Y dijo: ¿pueden acaso los invitados a la boda estar de luto mientras el novio está con ellos? La comparación sorprendió a todos. Jesús no se veía a sí mismo como un líder religioso rígido. Se veía como un novio, como alguien que viene a celebrar, a unir, a traer gozo y vida nueva. Pero continuó: vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Jesús hablaba del futuro, de su muerte, de un momento donde sus discípulos enfrentarían dolor y silencio. Pero por ahora, mientras él estaba presente, su presencia lo cambiaba todo. La gente escuchaba atenta, pero Jesús no había terminado. Ahora revelaría un principio espiritual que sería clave para entender todo su ministerio. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Todos sabían que un paño nuevo, al encoger, rasgaría aún más la tela vieja. La imagen era simple, cotidiana, pero profunda. Ni se echa vino nuevo en odres viejos. Un odre viejo, reseco, quebradizo, no podía soportar la fermentación del vino nuevo. Se rompería. Se perdería el vino y el odre. La multitud guardó silencio. Los discípulos de Juan quedaron pensativos. Los fariseos, que escuchaban desde lejos, fruncieron el ceño, sin entender del todo. Jesús concluyó: el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambas cosas se conservan. Estas palabras no eran solo metáfora, eran la esencia del reino. Jesús estaba diciendo: el reino no puede entrar en estructuras rígidas. La gracia no puede vivir donde reina la religiosidad. La vida nueva requiere corazones nuevos. Su mensaje no es un parche. Es una transformación completa. El vino nuevo era su enseñanza, su presencia, su espíritu. Los odres viejos eran las tradiciones humanas que ya no podían sostener la vida del reino. El odre nuevo era un corazón dispuesto a cambiar, a renovarse, a dejar atrás el pasado.
Los discípulos de Juan entendieron. Sus ojos reflejaron revelación. Jesús no había venido a reforzar lo antiguo, sino a inaugurar lo nuevo. Los fariseos, en cambio, permanecieron en silencio. Para ellos, la idea de cambio era amenazante. No podían entender que el reino no era una reforma, era una revolución espiritual. Jesús siguió caminando, pero estas palabras quedaron suspendidas en el aire, como una semilla que germina lentamente. Porque todo aquel que escucha al Maestro con el corazón abierto se convierte en un odre nuevo, listo para recibir el vino del reino. Prepárate. Este es uno de los momentos más hermosos de los evangelios. Aquí presenciarás 2 milagros entrelazados, 2 historias que se rozan en el camino, 2 corazones desesperados que encuentran en Jesús la respuesta imposible. El sol estaba alto cuando Jesús terminó de hablar sobre el vino nuevo y los odres nuevos. El aire era cálido, pero suave. La multitud seguía juntándose a su alrededor, atraída por la autoridad y la compasión que emanaban de él. De pronto, entre la gente apareció un hombre importante. Su presencia llamó la atención de todos. Vestía ropas que indicaban su cargo, pero su rostro revelaba algo más profundo: dolor, desesperación. Era Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Al verlo, la multitud murmuró. Era un hombre respetado, un líder religioso, alguien que la gente consideraba intachable. Pero ahora nada de eso importaba, porque su hija, su única hija, estaba muriendo. Incluso la dignidad de un líder se desvanece cuando el corazón de un padre está desgarrado. Jairo se abrió paso entre la multitud, y cuando llegó frente a Jesús, cayó de rodillas. El polvo se levantó alrededor de su ropa elegante. Los murmullos se detuvieron. Con voz quebrada dijo: «Señor, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella, y vivirá». Sus labios temblaban. Su fe luchaba contra el peso de la realidad. Pero aún así creyó. Creyó más allá del dolor. Creyó más allá de la muerte. Jesús lo miró y se levantó. El maestro no preguntó, no dudó, no pidió detalles. Se levantó y fue con él. Sus discípulos lo siguieron. La multitud se movió como un torrente detrás de ellos. Pero mientras avanzaban entre la gente, otro corazón desesperado se acercaba. No desde la frente, sino desde atrás, silenciosamente. Una mujer, frágil y temblorosa, que llevaba 12 años con un flujo de sangre, 12 años de dolor físico, pero también de dolor emocional, 12 años de impureza según la ley, 12 años siendo rechazada, apartada, aislada, 12 años gastando todo en médicos, sin encontrar alivio, 12 años sin tocar ni ser tocada. La multitud la veía como impura, pero Jesús la veía como hija. Ella no se atrevió a hablar, no se atrevió a pedir, no se atrevió a ponerse frente a él, pero sí se atrevió a creer. Se dijo a sí misma: si tan solo toco el borde de su manto, solo el borde, seré sana. Cada paso la acercaba. Cada paso era una lucha contra el miedo, contra la vergüenza, contra el rechazo. El sonido de la multitud se volvía un zumbido. Todo su ser estaba enfocado en una sola cosa: tocar al maestro. Y entonces, la mujer alcanzó el borde. Su mano temblorosa rozó el manto de Jesús. Apenas un instante. Apenas un contacto. Pero ese instante cambió 12 años de sufrimiento. La sanidad recorrió su cuerpo como una ola de luz. Sus piernas dejaron de temblar. Su corazón dejó de doler. La hemorragia se detuvo al instante. Jesús se detuvo. La multitud chocó ligeramente contra él. Los discípulos se miraron confundidos. Jesús se volvió, buscando un rostro entre cientos. «¿Quién me tocó?». Pedro dijo: «Señor, la multitud te aprieta por todos lados». Pero Jesús negó suavemente con la cabeza. «No, alguien me tocó. Alguien tocó mi poder con fe». La mujer sabía que había sido descubierta. El miedo la envolvió. Sabía que acercarse a un rabí estando impura era considerado indigno, pero Jesús la buscaba con amor, no con juicio. Ella cayó a sus pies, temblando, llorando, diciendo toda la verdad. Jesús la miró con ternura imposible de describir. Sus palabras fueron como un abrazo para el alma. «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz». «Hija».
No mujer, no impura, no culpable. Hija. La palabra que había esperado toda su vida. La multitud quedó conmovida. Los discípulos se miraron entre sí, comprendiendo que habían presenciado algo más que una sanidad. Habían presenciado un encuentro divino. Pero era el momento de seguir. La hija de Jairo esperaba, o eso creían. En ese instante, llegaron algunos hombres desde la casa de Jairo. Sus rostros lo dijeron todo antes de hablar. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. El corazón de Jairo se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La noticia cayó como un peso insoportable. Pero Jesús, antes de que el miedo lo consumiera, puso una mano sobre su hombro. No temas, solo cree. Fue una frase que atravesó la tormenta emocional del hombre. Un faro en la oscuridad, una mano firme en medio del dolor. Continuaron hasta la casa. Cuando llegaron, el sonido del llanto llenaba el ambiente. Lloradores profesionales gemían y gritaban, como dictaba la costumbre. Jesús dijo, «La niña no está muerta, sino dormida». La gente se rió de él. No risa de alegría, sino de burla. Se burlaron del autor de la vida, porque no entendían que estaban frente a aquel que podía vencer la muerte. Jesús las hizo salir. Entró solo con los padres y sus discípulos más cercanos. La habitación estaba en silencio. La niña yacía inmóvil, pálida, frágil, quieta en una cama pequeña. Jesús se acercó, tomó su mano, una mano pequeña, fría, pero no demasiado fría para el toque del Hijo de Dios. Con una voz suave, como quien despierta a alguien de un sueño, dijo, «Niña, levántate». Y la vida volvió. Su pecho se elevó, su corazón latió con fuerza. Sus ojos se abrieron lentamente. Un destello de vida iluminó su rostro. Jairo cayó de rodillas. Su esposa cubrió su boca con las manos, llorando entre risas. Los discípulos quedaron sin palabras. La niña se levantó, caminó, y Jesús, con una ternura profunda, dijo, «Denle de comer». El milagro no había terminado en resurrección. Terminó en cuidado, en amor, en detalle. La noticia se extendió por toda la región. Pero ninguna voz pudo describir fielmente lo que había ocurrido allí. Porque no fue solo una resurrección. Fue un acto de misericordia, de poder, de compasión, de amor sin límites. Fue un retrato vivo del reino. Fue Jesús. Siendo Jesús, prepárate. Este momento es muy emotivo. Muestra el contraste más fuerte entre la fe sencilla y la incredulidad religiosa, y revela la compasión inmensa de Jesús por la humanidad. La casa de Jairo quedó atrás, pero la conmoción seguía extendiéndose por toda la ciudad. Aquel día, Capernaum había visto cosas que ningún ojo humano estaba preparado para ver. Una mujer sanada después de 12 años de dolor, y una niña levantada de la muerte con solo una palabra del Maestro. Las calles estaban llenas de voces que repetían lo ocurrido, de corazones que ardían con esperanza, de miradas que buscaban al hombre que transformaba realidades con la autoridad de su voz. Mientras Jesús se alejaba de la casa, 2 hombres lo siguieron. Sus rostros mostraban determinación y necesidad. Sus pasos eran inseguros, pero insistentes. Eran 2 ciegos. No podían ver el camino, pero podían escuchar los pasos del Mesías. No podían ver los milagros, pero podían oír los testimonios. No podían ver la luz, pero sentían que estaban cerca de la fuente de toda luz, y gritaban, «Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Ese título, Hijo de David, no era común. Era un reconocimiento mesiánico. Esas palabras venían de corazones que, aún sin vista, veían más que muchos con ojos sanos. La multitud intentaba silenciarlos. Algunos consideraban su insistencia molesta, otros impropia. Pero ellos no se detuvieron. «Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Sus voces eran gritos de fe. Fe que nace de la necesidad profunda. Fe que desafía las barreras. Fe que se aferra a la esperanza de un toque divino. Jesús continuó caminando hasta entrar en una casa. Los ciegos lo siguieron, guiándose por el sonido, por el murmullo de la gente, por la intuición que solo tienen aquellos que buscan desesperadamente a Dios. Cuando finalmente estuvieron frente a él, Jesús les habló.
¿Creen que puedo hacer esto? No era una pregunta para obtener información. Era una invitación a revelar la fe que ya ardía en sus corazones. Y ellos respondieron, sí, Señor. Era una respuesta corta, pero esas dos palabras cargaban un universo entero de confianza. Entonces, Jesús se acercó. Colocó sus manos sobre sus ojos apagados y dijo, conforme a su fe, les sea hecho. En ese instante, algo ocurrió. Una luz invisible pareció atravesar las tinieblas internas. Sus ojos, que por años habían estado cerrados a la vida, comenzaron a abrirse. Primero vieron sombras, luego formas, hasta que finalmente la luz inundó su visión por primera vez. Se miraron uno al otro, se vieron. Vieron al Maestro, vieron el mundo que habían escuchado, pero nunca mirado. Sus lágrimas fueron de alegría, de sorpresa, de abrumadora gratitud. Jesús les advirtió con seriedad. No se lo cuenten a nadie. Pero, ¿cómo guardar silencio? ¿Cómo contener una luz que había invadido su vida? ¿Cómo esconder un milagro que había abierto no solo sus ojos, sino su alma? Ellos salieron proclamando lo ocurrido en toda la región. Mientras hablaban, mientras celebraban, mientras la noticia se esparcía, trajeron a Jesús otro caso, pero muy diferente. Un hombre mudo, poseído por un espíritu que le había robado la voz. Su mirada estaba perdida, atrapada en una angustia silenciosa. Había vivido sin poder expresar un pensamiento, un deseo, un dolor. La oscuridad espiritual que lo oprimía era profunda. Jesús no necesitó palabras largas, no necesitó rituales, bastó su autoridad. Con una orden silenciosa pero poderosa, Jesús expulsó al espíritu opresor. El hombre respiró, su garganta se abrió, su lengua se liberó, y por primera vez en mucho tiempo, habló. Su voz tembló al salir. Era como si el sonido mismo le sorprendiera, como si su alma recordara que había sido creada para expresarse. La multitud se quedó asombrada. Nunca se ha visto algo así en Israel. La admiración llenaba el ambiente. Pero no todos celebraban. Los fariseos, incapaces de negar el milagro, incapaces de aceptar la evidencia, incapaces de abrir el corazón, dijeron con frialdad: Él expulsa demonios por el príncipe de los demonios. Una acusación absurda, una interpretación torcida, la dureza del corazón humano negando la obra de Dios. Mientras la multitud glorificaba, los fariseos criticaban. Mientras los ciegos veían, los líderes permanecían ciegos. Mientras los mudos hablaban, los religiosos callaban la verdad. Jesús no respondió a sus palabras, simplemente siguió haciendo lo que había venido a hacer. Recorrió las ciudades y aldeas, enseñando, proclamando el reino, sanando toda enfermedad, trayendo luz donde había tinieblas, esperanza donde había desesperación. Y al ver a las multitudes, Jesús se detuvo. Sus ojos, llenos de compasión, contemplaron a la gente. No los vio como números, los vio como almas. Mateo describe este momento con una frase que atraviesa el corazón. Estaban desamparadas y dispersas, como ovejas sin pastor. Jesús sintió en su interior una profunda compasión divina. Una compasión que no se limita a mirar, sino que se expresa en acción. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros a su campo. Estas palabras eran una declaración y un llamado. Un llamado que preparaba el camino para el capítulo siguiente. Un llamado que plantaba en sus discípulos la semilla de la misión. Porque Jesús no solo vino a sanar, vino a enviar. No solo vino a enseñar, vino a formar. No solo vino a tocar multitudes, vino a levantar obreros. Esta parte no contiene un milagro espectacular, sino la mirada del corazón de Jesús hacia toda la humanidad. Es uno de los momentos más conmovedores del Evangelio. La tarde comenzaba a inclinarse sobre Galilea. El sol descendía lentamente, pintando los cielos con un naranja dorado que envolvía a las aldeas con un resplandor suave y cálido. Las calles aún estaban llenas de murmullos, de testimonios, de miradas brillantes. Después de todo lo ocurrido aquel día, sanidades, liberaciones, enseñanzas, resurrección, la región entera estaba conmocionada. Jesús caminaba, como solía hacerlo,
No buscaba aplausos, no buscaba reconocimiento, no buscaba honor humano. Él buscaba corazones. A donde iba, lo seguían multitudes. Los cansados, los pobres, los heridos, los confundidos, los rechazados, los que habían perdido esperanza. Mateo describe ese momento con palabras que atraviesan los siglos. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. No había lugar demasiado pequeño, no había aldea demasiado insignificante, no había persona demasiado irrelevante. Jesús se movía con la determinación amorosa de quien sabe que cada alma importa. Pero fue entonces cuando ocurrió algo más profundo que un milagro físico. Jesús se detuvo. Se detuvo no porque estaba cansado, sino porque algo en su espíritu se movió con una fuerza indescriptible. Al ver las multitudes, sus rostros agotados, sus caminatas sin rumbo, sus ojos llenos de búsqueda, Jesús sintió compasión. Una compasión que no es lástima. Una compasión que no es emoción pasajera. Es una compasión divina, profunda, dolorosa, que nace del perfecto amor del Padre. Mateo escribe: estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Eran multitudes, pero Jesús vio individuos, vio historias, vio heridas, vio corazones fragmentados, y el anhelo silencioso de encontrar dirección, guía, propósito. En ese instante, Jesús miró a sus discípulos, no con tristeza, sino con un fuego santo que ardía en sus palabras. Entonces dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los discípulos lo escucharon en silencio. No comprendieron del todo, pero sabían que sus palabras señalaban algo grande que estaba por venir. Jesús continuó: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su campo. Con esas palabras, Jesús no solo describía la condición de la humanidad, estaba sembrando una comisión, una misión, un llamado que cambiaría la historia para siempre, porque Jesús sabía que pronto enviaría a esos mismos discípulos, hombres comunes, pescadores, cobradores de impuestos, corazones en proceso, como obreros del reino, como portadores de luz, como pastores para las ovejas sin guía. Esa escena, tan silenciosa y tan profunda, fue un punto de inflexión. Fue el momento donde el corazón del Maestro se reveló no solo a través de milagros, sino a través de su visión. La visión de un mundo necesitado. La visión de un pueblo perdido. La visión de un reino que debía extenderse más allá de Galilea, más allá de Israel, más allá del tiempo. Jesús vio la cosecha y vio la necesidad de obreros, y con esa mirada, con esa orden, con ese llamado, el capítulo 9 se cierra como se cierran las escenas sagradas, con una invitación divina a unirse a la misión. La luz del atardecer se reflejó en su rostro, mientras la multitud seguía acercándose. Jesús, compasivo, fuerte, sereno, preparaba el corazón de sus discípulos para lo que vendría, porque el siguiente capítulo no sería solo enseñanza, sería envío, sería autoridad delegada, sería el comienzo de la obra apostólica. Así termina Mateo, capítulo 9, con el corazón del pastor mirando a sus ovejas y llamando obreros para su mies. Y así concluimos nuestro recorrido por Mateo capítulo 9. Un capítulo donde la misericordia se hizo camino, donde la fe abrió puertas imposibles, donde la esperanza tocó cuerpos y almas, y donde el corazón del pastor se reveló en toda su compasión. Hoy vimos a Jesús levantar al paralítico, sentarse con pecadores, restaurar a una mujer quebrada, dar vida a una niña que todos creían perdida, devolver la vista a los ciegos, liberar al oprimido y mirar a las multitudes con un amor tan profundo, que aún nos alcanza hoy. Este capítulo nos recuerda que no importa cuán grande sea la necesidad, Jesús siempre ve, siempre escucha y siempre se mueve por compasión. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual, en este caminar capítulo por capítulo donde descubrimos la belleza, la fuerza y la verdad del reino. Si este mensaje tocó tu vida, te invito a continuar con nosotros, porque la historia no termina aquí. Jesús está a punto de enviar a sus discípulos, y el llamado del reino se hará más claro y más poderoso. Hasta el próximo episodio.
Que la gracia, la paz y la luz del reino iluminen tu camino y tu corazón. Bienvenido siempre a este viaje a un reino.